A ponernos de pie. Vamos a estudiar una clase muy interesante esta noche. Tenga la bondad de cerrar sus ojos. Padre, muchas gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te bendecimos y te agradecemos la sabiduría para poderla expresar, inteligencia para asimilarla y tomar una decisión sobre nosotros mismos. Muchas gracias, Señor, por esta noche, por todos los hermanos que ya están aquí, por los que vienen. Gracias por el interés que tiene tu congregación por aprender junto conmigo, porque tú eres el verdadero maestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice Juan 4:20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Pero yo quiero que cortes todo eso, por favor, Cristian, y solo pon nada más una frase: nuestros padres adoraron en este monte. Ponlo ahí, por favor. Nuestros padres adoraron en este monte. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Sí, tienes razón. Tienes razón, ese es el título. Vamos a hablar de un peligro que hay en todos nosotros, y digo en todos nosotros, porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en esa situación. Cuando veamos el primer libro de Reyes, Cristian, por favor, si no te lo mandé, pero lo tengo aquí, primer libro de Reyes, capítulo 12. Vamos a hacer una paráfrasis de qué es lo que vamos a hablar. Primer libro de Reyes, para que usted vea dónde inició todo el problema que vamos a platicar esta noche. Cuando leemos la palabra, encontramos detalles muy interesantes que revelan nuestra propia conducta. La misma Biblia lo expresa, que toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Entonces, todo lo que pasó aquí es posible que pase nuevamente con nosotros. Es más, sucede. Lo mismo que pasó aquí sigue sucediendo cíclicamente, y es necesario estudiarlo para poder estar avisados. Y como me gusta expresar este pensamiento, hacer una comparación: ¿estaré yo cayendo en esto? Ese es el asunto. No solamente estudiarlo, leerlo, aprender y decir, qué interesante. No, ¿estaré yo cayendo en esto? Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, verso 28, por favor, Cristian, perdóname, verso 28, que sé que te estoy agarrando de improviso. Y el rey tomó consejo, hizo 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses, oh Israel. Tome en cuenta cada palabra. He aquí vuestros dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Ahí nada más. Aquí inicia una transformación religiosa en el pueblo de Israel. Dos pretendientes al trono después de la muerte de Salomón, Roboam y Jeroboam, entran en conflictos políticos, religiosos, sociales. Para hacer corta la historia, porque no es eso lo que quiero enseñar, pero tengo que empezar por ahí. El pueblo se divide en 2. Roboam se queda en Jerusalén con una sola tribu, Judá, y Jeroboam, el otro rey, que se divide de la muerte de Salomón, se va para Samaria, o se va para Betel. Y entonces, en ese momento, Roboam tiene miedo de que la gente en las Pascuas se le fuera a Jerusalén.
y que se enamoraran del reinado de Roboam. Y entonces dijo, lo que voy a hacer es que voy a hacer dioses que los adoren aquí, en Samaria. Y les hizo 2 becerros, y ahí lo tenemos. Puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan, y les dijo, señores, no vayan a Jerusalén, aquí tienen cómo adorar a Dios en forma de becerro, recordando el becerro de oro de allá del desierto. Y entonces empieza a transcurrir la historia. Pasa esa generación y se fue quedando poco a poco el estigma de que en Samaria es donde se debía adorar a Dios. Con el tiempo se fue diluyendo todo el conocimiento del Dios Jehová que estaba siendo adorado en el templo de Jerusalén, y para esa gente era estos 2 dioses en Dan y en Betel donde había que adorar. Ahora pegamos un brinco. La tradición empezó a seguir, los padres de esa generación le transmitieron a sus hijos, iban a celebrar su fiesta a cualquiera de las 2 ciudades a las que les quedara más cerca. Esto es figura de aquellos que buscan cómo adorar a Dios de la forma más fácil, donde sea más fácil, sin tanta exigencia, sin tanta disciplina, sin tanta consagración. Esa es la figura que tenemos aquí. Los que vivían cerca de Betel, pues iban a donde estaba el templo que Jeroboam había hecho. Jeroboam ya murió hace años, pero quedaron los sacerdotes, porque él mismo mandó a traer sacerdotes de Jerusalén para que le enseñaran al pueblo. Imagínense la corrupción religiosa de aquel tiempo. Sacerdotes de la tribu de Leví, hechos por Dios o creados por Dios para adorarlo a él, ahora vienen y por dinero se venden ante Roboam y le enseñan al pueblo cómo adorar a Dios en esos ídolos. Peligroso. Así que toda esa transformación fue una cuestión de años, no fue de la noche a la mañana. Fue una situación muy interesante que podemos ver allá también con Faraón, cuando él dijo, maten a todos los niños varones, solo dejen vivir a las mujeres, porque él pensó, y eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado hoy también. Ya lo explicamos cuando prediqué ese mensaje, pero quiero refrescarlo. Faraón estaba asustado porque muchos hombres hebreos estaban naciendo, y pensó, un día estos hebreos se me van a rebelar, y como son hombres de guerra, tengo que exterminarlos. Y fue cuando mandó a matar a todos los varones. Ahora, ¿cuál era la idea detrás de eso? Que matando a todos los hebreos, cuando esas niñas que iban a vivir crecieran y tuvieran edad para casarse, ya no iban a haber muchachos hebreos, tenían obligadamente que casarse con un egipcio. Y eso es lo que está pasando hoy. Por eso es que la hombría se está perdiendo en la iglesia. Están predominando las costumbres del mundo, lo andrógino, todas esas costumbres de transformar a los hombres en seres andróginos que ni parecen hombres ni mujeres, sino que están perdiendo la virilidad. Y eso es el peligro que estamos viendo hoy. Satanás sigue trabajando, o sea, el espíritu de Faraón está tratando de terminar con los varones para que las muchachas ya no tengan hombres con quien casarse. Eso ya no lo voy a ver yo, pero lo van a ver sus hijos. Entonces usted tiene que tener muchísimo cuidado cómo instruye a sus hijos varones, que no se dejen anular, que no se dejen, no quiero usar palabras fuertes, pero que no se dejen transformar por la sociedad. Entonces, lógicamente, eso es lo que está pasando con Jeroboam. Jeroboam quiso evitar que el pueblo fuera a Jerusalén para que no se enamoraran del templo, ni del gobierno que había heredado Roboam, que era parecido al de David.
Él dijo, mejor que se queden aquí, y aquí les hago 2 templos, uno en Betel y el otro en Dan. Así que dijo, bueno, señores, aquí está. Y como la gente siempre va a aceptar lo más fácil, donde no haya que diezmar, donde no haya que ofrendar, donde no haya que tener disciplina eclesiástica, donde el pastor y la pastora no se metan en sus vidas, y aquí estoy tranquilo. Eso es lo que tenemos aquí. De manera que la sociedad de Samaria fue encajando poco a poco en esa situación. Y resulta que la mente espiritual de toda esa generación se fue, ¿cómo se dice? Se fue argeñando, se fue saturando de esa situación de que donde hay que adorar es aquí, ya sea en Betel o en Dan. Ahora aparece Jesús. Ahí viene el asunto. Aparece Jesús sentado en el pozo, llega la famosa samaritana y se da todo el diálogo que ya tenemos, que no es de eso lo que voy a hablar tampoco, pero eso descubre una olla de grillos. Resulta que los padres de esta muchacha habían creído a pie juntillas, leían la Torá, leían los 5 libros de Moisés, conocían la ley, porque eso sí no lo pudo cambiar Jeroboam, lógicamente. Conocían todo lo que era la palabra de Dios, excepto una relación personal con Cristo. De manera que esta muchacha, cuando nace bajo el estigma o el modelo de adoración de sus padres. Y entonces empieza a crecer, y a medida que esta muchacha va creciendo, la sociedad ya corrupta, espiritualmente hablando, óigalo bien, espiritualmente hablando, no estoy hablando de una sociedad carnal, estoy hablando de una sociedad de iglesia, una sociedad en este caso, de sinagoga, de lectura de los sábados, cuidaban el Shabbat, cuidaban todo, excepto que adoraban ahí en donde estaban los 2 becerros. Entonces esta muchacha fue creciendo, por eso es que yo hago mucho énfasis en la nueva generación, en esos niños que están sentados aquí y que aparentemente no ponen atención, pero les está calando, y lo mismo que aprenden aquí, están también absorbiendo todo lo que enseña el mundo, que los derechos de los niños, que tienen derecho a esto, que no se les puede tocar, que no se les puede decir, que esto, que lo otro, que escojan qué quieren ser, si mujeres o niños, etcétera. Todo eso lo están bombardeando. De manera que los padres de esta muchacha, al haber entrado en ese tráfago religioso que había imbuido a Samaria, terminaron viviendo un evangelio o una relación con Dios muy propia de ellos, sin esfuerzo, sin identidad, sin milagros. Nunca leemos que en Samaria hayan ocurrido milagros. Es más, el primer milagro que se oye de Samaria es cuando Jesús habla con la samaritana y la transforma totalmente, y corre a la ciudad a contar que en el pozo había un hombre que era profeta. Imagínense cuántos años habían pasado y esta gente nunca había sido visitada por un profeta, porque lógicamente los profetas no entraban a Samaria. Ahora se explica a usted por qué los judíos no visitaban Samaria, sino daban una vuelta para no pasar por ahí. Por eso dice que los judíos y los samaritanos no se llevaban, porque eran 2 teologías totalmente diferentes. Por eso usted ve que la iglesia oficial tiene sus catedrales y sus iglesias en cada pueblo, cada cantón. Y el otro dice, no vayan al departamento, aquí les podemos hacer exactamente igual. Y la iglesia evangélica está igual, para hacerse lo más fácil. Y entonces ya no hay un esfuerzo por buscar a Dios. Estamos ya viendo cómo todo engloba aquí. De manera que esta niña, porque no estoy hablando de la mujer, esta niña fue creciendo poco a poco, viendo a sus padres adorando a un Dios
que no responde, a un Dios que no exige. Esta niña fue creciendo poco a poco, viendo a sus padres visitando cualquiera de los dos templos, el de Betel o el de Dan, a llevar sacrificios, pero al regresar venían siendo los mismos, no había transformación, no había algo que impactara la vida de ellos, no habían oraciones íntimas en la casa, no se mencionaba el nombre de Jehová, porque el nombre de Jehová está allá en Jerusalén. ¿Qué nombre mencionaban ellos? O sea que sus pláticas eran profanas, sus conversaciones eran carnales, su estilo de vida era totalmente mundano, pero estaban bien, porque tenían sus dos templos y ahí adoraban. Por eso Cristian vuelve a poner, por favor, solo la línea de Juan 4:20, para ir entrando ya en lo que me interesa enseñar o aprender. Ahí está. Jesús le dice: es que ustedes adoran lo que no saben. Pero ¿qué dijo ella? Es que nuestros padres adoraron en este monte. Eso nos indica que el pozo estaba en uno de los dos montes, o en Betel o en Dan, y ahí está el pozo de Jacob, y ahí se está desarrollando este diálogo. Es que nuestros padres adoraron en este monte. Ah, muy bien. Hagamos un alto, muchacha. ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues ya ando por los 35 años. Ya has crecido mucho. Ahora explícame, si tus padres adoraban a Dios, ¿cómo es que has tenido 5 maridos? Ahí está el problema. Es una bofetada a la religión. ¿Tus padres adoraban a Dios? Sí, Señor, porque ella no sabe que con quien está hablando es precisamente con Dios. ¿Me estoy explicando? Eso va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos. Es que mi papá iba a la iglesia. Es que mi mamá creció en la iglesia. Es que mi papá era anciano, mi papá aquí, mi papá allá. ¿Y cómo es que has tenido 5 maridos? ¿Nunca te enseñaron que eso era fornicación? ¿Nunca te enseñaron la alta moral que exige el Dios al que supuestamente tus padres estaban adorando? ¿Ya vio lo que hay detrás de esa frase? Y ya ve todo el diálogo interno que hay atrás de esas líneas. ¿Ve por qué Jesús empieza hablando de adoración? Entonces yo quiero preguntar, y de acuerdo a las respuestas nos vamos. ¿Qué Dios está adorando a usted? ¿Qué Dios están viendo sus hijos? ¿Un Dios flojo, sin disciplina, que no exige veneración, que no exige santidad, que no exige consagración? Que usted viene a la iglesia bien peinadita y toda la cuestión, y en la casa habla como cualquier mujer del mundo. ¿Qué ven sus hijas en usted, mi querido papá? A un papá que en la iglesia tiene un lenguaje evangélico, pero que en la casa y en la calle se conduce como cualquier mundano. ¿Qué vio esta muchacha cuando estuvo creciendo a la sombra de sus padres, adorando? ¿Cómo es que nunca te enseñaron que el matrimonio es una institución divina? Nunca te lo enseñaron. Nunca te enseñaron lo que dice Levítico. Nunca te enseñaron que en la ley hay un mandamiento que dice: no fornicarás. Nunca te lo enseñaron. Habiendo tus padres adorado en este monte. Buenas preguntas. Estamos presenciando un matrimonio, un hogar, una familia altamente religiosa, pero religiosa, no creyentes y no practicantes. Por eso es, con todo respeto,
con todo el respeto que usted me merece, algunos de sus hijos se han vuelto domingueros, porque fue lo que vieron, fue lo que oyeron. Y poco a poco se van a ir quedando cada 8, cada 15, cada mes, pero no se van a ir de la iglesia. Esta muchacha estaba repitiendo el ciclo de sus padres, iba a adorar al templo que Jeroboam les había hecho, a la manera de sus padres. Por eso cuando Jesús le habla, le desarma totalmente como castillo de naipes toda su estructura teológica. Por eso es que ella contradijo al Señor. Eso quiere decir que esta muchacha creció escuchando los ritos religiosos, costumbristas de sus papás. Es que mis padres adoraron en este monte y ustedes dicen que allá. Por eso es que la frase preferida de Juan, ¿cuál es? Porque judíos y samaritanos no se llevaban. Ahora entiende por qué. Porque los samaritanos eran idólatras, diciendo que adoraban a Dios. Padres que idolatraron el trabajo y así crecieron sus hijos. Sí, adoraban a Dios, pero amaban el trabajo. Sí, adoraban a Dios, pero amaban el dinero. Madres que adoraban a Dios, pero amaban su hígado, su lenguaje, sus reacciones. Y eso fue lo que fue impactando la vida de los niños que han crecido en Dan o en Betel o en Samaria. Interesante. ¿Qué Dios estamos adorando nosotros? ¿Qué Dios le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Por eso es que los grandes teólogos se han quebrado la cabeza. Esta mujer conocía teología, sí, conocía. El problema es que era una teología totalmente equivocada. Y entonces hoy tenemos el mismo síndrome samaritano en mucha gente. Adoran a Dios de la manera más fácil, sin tanta exigencia, sin disciplinas. Por eso no hay respeto en la iglesia, se ha perdido totalmente. Se ha perdido la honra a los padres, se ha perdido la honra a los mayores, se ha perdido el respeto por la palabra, se ha perdido el respeto por la santidad del matrimonio. Y eso es lo que están viendo los nuevos samaritanos. Adoran a Dios, pero aman otras cosas. Y ese es el peligro que yo veo en la iglesia de hoy. Aman a Dios, pero adoran el fútbol, los deportes. Quiero preguntar, ¿va a venir la semana entrante a los 3 servicios de la iglesia? ¿Sabe por qué pregunto, verdad? Entonces sus hijos se van a dar cuenta que para ciertas épocas del año no hay que venir a la iglesia, aunque haya feriado, porque estoy cansado. Y porque mis padres me enseñaron que era solamente el domingo, que para qué tanto culto. Entonces esta muchacha creció bajo un paradigma religioso, sin disciplina, sin moral. Era religiosa, pero inmoral. Por eso el Señor, donde le puso el dedo en la llaga, fue: tráeme a tu esposo. No tengo, no puedes. 5 maridos, pero ni un esposo. Ahora, muchacha, ¿y eso dónde lo aprendiste? ¿Quién te lo enseñó? ¿A qué sinagoga ibas que nunca te enseñaron la santidad del cuerpo?
hablando Jesús. En nuestro caso, ¿en qué iglesia nació usted? Por eso el problema de nuestra hermana que se convirtió el jueves es que aquí le vamos a ir enseñando poco a poco, no nosotros, sino con la palabra, a ser transformada para que ella misma vaya a la municipalidad. Ahí trabaja, ¿verdad? A la municipalidad de Panchimalco, para que vean y le pregunten: Sonia, ¿y qué te pasó? Vos no eras así, Sonia. Ah, te voy a enseñar, venite, te invito. Y después comemos pupusas. Te invito a comer pupusas, pero primero vamos aquí, te invito, por la convicción. Ahora, algunos se cansaron de la convicción. Quisieron regresar a lo más fácil y se llevaron a su familia. Otros no se han ido físicamente, pero ya se fueron de corazón. Y su familia está repitiendo lo mismo. ¿Cómo es posible, muchacha, que nunca te hayan enseñado las virtudes de una mujer? ¿Cómo es que no te enseñaron esto que tenían que haberte enseñado? Entonces de ustedes depende, de ustedes tres depende que la hermana Sonia crezca sanamente en el Evangelio. De ustedes, no de nosotros, de ustedes. Que ella vea, escuche y experimente una sociedad totalmente diferente a la que hasta el jueves había conocido. Entonces esta mujer, cuando se le cayó el velo y se dio cuenta que lo que sus padres le habían enseñado en la adoración estaba equivocado, me parece que tú eres profeta. Y ya le dijo el título, Señor. Fue cuando salió corriendo al pueblo y le dijo: vengan, ahí hay un hombre que me descubrió todo. ¿Qué fue lo que le descubrió? ¿Que tenía 5 maridos? No, que estaba equivocada, que estaba sinceramente equivocada, no estaba adorando al Dios verdadero, como algunos de nuestros miembros no están adorando al Dios verdadero, están adorando el ego, están adorando su Dios, están adorando su inteligencia, están adorando sus raíces. Y Jesús arrancó de raíz todo eso. Ahora algo muy interesante, y con eso nos vamos. Los hombres le dijeron: ya no creemos lo que tú nos digas, nosotros mismos hemos escuchado. Ahora la pregunta: ¿qué pasó con ese templo de Dan o de Betel? ¿Qué pasó al final? Cayó. Sin embargo, hubo más gente todavía. Por eso cuando Jesús andaba con sus discípulos y quiso ir a Samaria, no lo dejaron entrar. ¿Quieres que mandemos fuego? No, dijo Jesús, porque allá adentro hay gente sinceramente equivocada que vamos a sacar de ahí. No de Samaria, sino del corazón que tienen puesto en Samaria. Esa es la maravilla de Jesús. Pero ahora entiende usted por qué los discípulos le querían pegar fuego a la ciudad. Porque rechazaron a Jesús, porque ellos dijeron: no me toque mi adoración, por favor. Mira, Jesús, sana ciegos, cojos, mudos, lo que quieras, pero de religión no te metas. Quiero seguir adorando como adoraron mis padres. Ahí fue el fracaso. Ahora de usted y de mí depende. ¿Qué Dios le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Y si algún día mis nietas vienen a Visión de Fe, van a decir lo mismo que dijo, después de una ausencia de casi 3 años, regresó y dijo: pastor, no han cambiado ustedes en nada. Así es. Eso quiero que digan, no han cambiado. Que mantenemos nuestros principios de adoración, de alabanza, de conducta. No perfectos,
He fallado terriblemente en muchos aspectos y voy a seguir fallando, pero mi corazón y mi alma están altamente comprometidos para adorar a Dios. Yo quiero que mis nietas lo vean, para que pueda decir un día: mis abuelos adoraron en este monte, y así tiene que ser. Ahora, ¿dónde adoran sus hijos? La universidad, el intelecto, las redes, el teléfono, el iPad, la compu. ¿Qué adoran? ¿Qué adoran? Eso lo tuvieron que haber visto en alguno de los padres. Adoran el lenguaje profano, el mal carácter, la religiosidad, la religión oxidada y aburrida. Por eso es que no vienen a la iglesia. Qué aburrido, claro, porque es lo que han visto en su Samaria. Tenga la bondad de cerrar sus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te glorifico, te pido perdón, porque muchas veces lo intenso de tu palabra me atrapa. Pero Señor, yo quiero dejar una huella en este pueblo. Te bendigo, Señor, porque nos permites meditar y ver estos ejemplos que llevaron al fracaso moral a tanta gente, solo porque un rey, Señor, evitó que la gente se esforzara y les hizo, Señor, sus templos ahí cerca para que no caminaran tanto. Perdónanos, porque estamos exactamente igual en muchos aspectos. Pero tú nos vas a ayudar, Espíritu Santo, porque esa es tu misión, sacarnos de la ignorancia. Bendigo la ofrenda y bendigo, Señor, las finanzas de este pueblo. En el nombre de Jesús.